Queridos hermanos y amigos, es el pastor Pablo Precioso que les saluda juntamente con la pastora Elena Precioso en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y para alegrarnos en su presencia, aquí desde Dallas, Texas, transmitiendo un breve devocional, meditación para que nosotros, los que nos interese aprender de la palabra de Dios, podamos estar conectados. Si tú necesitas hablar conmigo, puedes hablarme al 661-388-8301. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, Cuando escuchamos un mensaje, cuando un predicador expone algo de la Biblia, nosotros, dice la Biblia, podemos juzgar a la persona que predica. Muchos dicen no, la Biblia dice no juzguemos, porque de la misma manera que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Pero hay ciertas maneras que nosotros podemos juzgar a pastores, profetas, evangelistas, ¿no? Que quieran predicar la palabra y quizás en cierta forma lo hacen en una forma incorrecta. Por eso voy a hablar de juzgando bíblicamente. Ahora, ¿es correcto evaluar si un predicador anuncia el Evangelio conforme a la Biblia? La respuesta es, no es correcto condenar a la persona basándose únicamente en que su estilo es diferente al que uno está acostumbrado, pero sí es correcto juzgarlo bíblicamente. La idea, nosotros tenemos que juzgar bíblicamente a una persona que con la Biblia la abre y expone una meditación o un bosquejo o una predicación de 45 minutos y que no está conforme a la palabra, o saber si está conforme a la palabra. Si es correcto, entonces juzgarlo bíblicamente, claro que es correcto. Y hay dos principios que nosotros podemos tocar hoy, dos principios que se equilibran. El primer punto sería probar los espíritus y el mensaje. Probar los espíritus y el mensaje, como dice 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. O sea que acá hay una advertencia y otra advertencia más en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que la palabra de Dios nos dice que tenemos que escudriñar las escrituras para saber si la persona que está exponiendo un texto o un contexto o un mensaje de la palabra de Dios es cierto o no es cierto, es bíblico o no es bíblico. Entonces estos textos, estos dos que hemos leído, nos muestran que es válido examinar si un mensaje concuerda con la palabra. Debemos entonces juzgar con justicia, no según apariencia, porque las apariencias engañan. En Juan 7:24 nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea que Dios nos advierte contra conclusiones apresuradas basadas solo en estilo o percepción. En otras palabras, uno debe mirar, de acuerdo a la Biblia, uno debe mirar si su mensaje apunta al núcleo del Evangelio o si queda en motivación personal, porque muchos pastores, muchos maestros de la Biblia, muchos profetas tratan de tocar las emociones de la gente, las hacen llorar, pero nada tiene que ver con la Biblia. Es una motivación personal que expone él mismo predicador. Para discernir si un mensaje es realmente el Evangelio y no solo una motivación personal o un consejo moral, la Biblia nos da varios filtros claros. Primero, debemos saber nosotros el contenido central, porque debe apuntar a Cristo y su obra. Si el contenido central no apunta a Cristo y a su obra, es un mensaje muy personal. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que el apóstol Pablo resume el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Hay varios puntos claves en esta enseñanza, porque Pablo menciona la cruz y el pecado como un problema real, existente en el día de hoy. Pablo exalta la resurrección como victoria sobre la muerte, y Pablo no es solo un mensaje de esperanza genérico, sino esperanza por medio de Jesucristo. En segundo lugar, uno debe llamar al arrepentimiento y a la fe cuando uno predica. Marcos 1.15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Puntos claves que yo quiero darte: que el oyente entiende que necesita cambiar de rumbo, no solo sentirse mejor después de un mensaje. El cristiano, el que escucha la palabra, debe entender que el mensaje va dirigido a la fe, y la fe se presenta como confianza en Jesús, no solo en uno mismo. En Jesús está depositada nuestra fe. En tercer lugar, el énfasis. Tenemos que ver, cuando una persona predica, tenemos que ver el énfasis, si está en Dios y no en el hombre. El énfasis tiene que estar en Dios y no en el hombre. Pablo dice en 2 Corintios 4:5: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hay muchos pastores evangelistas que tratan de exponer su evangelio, su vida personal, y no la de Cristo. Quiero darles algunos puntos claves. Un sermón centrado en el hombre termina diciendo: tú puedes hacerlo. Sin embargo, un sermón centrado en Dios dice: Cristo lo hizo por ti y Él sí lo puede hacer. En cuarto lugar, debemos entender que cuando alguien predica, no suaviza ni omite la verdad para agradar a la gente, porque a veces hay predicadores que solo te hacen reír y que quieren agradar a la gente. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito. El apóstol Pablo advierte contra otro evangelio que cambie el mensaje original. Quiero darte algunos puntos clave. Puede ser dicho con amor el evangelio, el que predica, pero sin quitar lo que la Biblia llama pecado. Puede predicar uno si solo es motivación, pero no confronta el corazón. Puede no ser el evangelio, porque si predica por motivación y no confronta el pecado o no habla de lo que dice la palabra de Dios, puede ser un evangelio lavado, puede no ser el evangelio de Jesucristo. En quinto lugar, debemos ver si la persona que predica produce fruto que glorifica a Dios y no sus propias experiencias personales. En Marcos 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los puntos claves de lo que tenemos que ver nosotros? Que el resultado es gente que sigue a Cristo, no solo son fans de Messi, de Maradona, o sea, del predicador, no son fans. Si siguen a un equipo de fútbol es porque aman al equipo entero, no a un solo jugador de un equipo. O sea que tiene que haber en esos puntos claves, tiene que haber cambios en conducta, adoración y servicio en la gente. Resumiendo lo que estamos diciendo, el Evangelio no es solo predicar o motivar o inspirar o hacer reír, sino que es buenas noticias que confrontan la mala noticia de nuestro pecado y presentan a Jesús como única solución. Si un mensaje omite eso de forma constante, aunque suene bonito, no es el Evangelio completo. Debemos analizar entonces 5 filtros bíblicos a la predicación que nosotros oímos por televisión, por las redes, por Facebook, por donde sea. Primero, que tiene que ser un contenido centrado en Cristo y en su obra. El enfoque del mensaje, cuando uno predica, o el énfasis, debe ser la cruz y el pecado, y no historias, anécdotas o motivación personal. En segundo lugar, el mensaje debe ser para llamado al arrepentimiento y fe, de acuerdo cuando dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea que el arrepentimiento aparece implícito y debe ser desarrollado con la urgencia y claridad. En tercer lugar, tiene que haber, cuando uno predica, tiene que haber énfasis en Dios y no en el hombre. No se trata solo de levantar la autoestima del oyente, la cual no es malo en sí, pero en ocasiones se percibe más como autosuperación que como dependencia de Dios. O sea que muchas veces el predicador parece ser tú y mostrar tu potencial más que Cristo y su poder. Eso no es correcto.
En cuarto lugar, el predicador no debe suavizar la verdad para agradar a la gente. Al contrario, muchas veces el predicador evita usar un tono condenatorio para no alejar a la gente. Esto es una estrategia de alcance, pero puede llevar a omitir la confrontación con el pecado para no incomodar y que la gente se quede en la iglesia, se ría, se quede y se llene el lugar. En quinto lugar, uno cuando escucha un mensaje tiene que haber fruto que glorifica a Dios. O sea que muchos predicadores quizás alcanzan a miles de personas porque han sido inspiradas y acercadas a la fe por sus mensajes. Sin embargo, no todos esos acercamientos implican un discipulado profundo o una conversión bíblica clara. Quiere decir que muchos levantan la mano, pero realmente no son convertidos, quizás convencidos, pero no convertidos. No se trata, queridos hermanos y amigos, de priorizar la conexión emocional y la motivación por encima de la proclamación doctrinal completa. El apóstol Pablo predicaba con un núcleo teológico fuerte y sin suavizar la confrontación. El pecado hay que predicarlo. Queridos hermanos y amigos, es el pastor Pablo Precioso que les saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo y vamos a terminar esta breve meditación con una oración. Pero antes, si tú quieres llamarme, puedes hacerlo al 661-388-8301, 661-388-8301. Padre Celestial, bendecimos a todos los hermanos y hermanas y amigos que se han conectado en este momento a través de las redes sociales, que sea tu palabra expuesta, predicada, que sea una alerta en este momento, un llamado de atención, porque no todo lo que recibimos desde los púlpitos son verdades bíblicas, son verdades centradas en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. En los últimos tiempos aparecerán apostadores, o sea, profetas falsos, ministros falsos, que prediquen para alegrar el corazón y estimular a la gente para que la gente no sienta el peso del pecado. Señor Jesús, te damos gracias y yo bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas y familias que en este momento nos están sintonizando. En el nombre precioso de Jesús, una vez más recuerda que es el ministerio del pastor y de los pastores Pablo y Galena Precioso, transmitiendo desde Dallas, Texas, una breve meditación para que tú puedas, si necesitas ayuda psicológica, terapeuta o alguna consejería o alguna pregunta, llámanos al 661-388-8301. Que Dios te bendiga y hasta la próxima meditación.